Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Pastor, soy la Marketing Manager de Pearson Clinical. En nombre de todo el equipo de Pearson Clinical y en el mío propio, quiero expresar nuestro agradecimiento por su interés y asistencia a este seminario online. Les damos la bienvenida a este webinar que hemos denominado Evaluación no verbal de la inteligencia con la WNV y esperamos que les resulte de interés y les ayude a conocer mejor cómo esta prestigiosa herramienta de Wechsler puede ayudarle a realizar una evaluación en aquellos sujetos que no pueden ser evaluados de manera eficaz con las pruebas tradicionales que incorporan un alto contenido en lenguaje. En unos minutos les dejaré con mi compañera Irene González. Ella es consulta de Pearson Clinical. Ya la tenemos aquí en pantalla. Buenos días, Irene. Buenos días. Y ella es uno de nuestros psicólogos especialistas y también de Pearson Clinical y especialista en la herramienta. Ella durante aproximadamente una hora les va a ofrecer una visión global sobre esta temática que vamos a tratar hoy. Quiero informarles que durante el desarrollo de este seminario ustedes permanecerán silenciados, es decir, van a estar en modo solo escucha, pero pueden escribirnos sus dudas a través del chat que les ofrece esta plataforma. Irene tratará de responder todas sus cuestiones al finalizar la presentación y de todas formas, si no diera tiempo a responderlas o encontráramos alguna consulta que necesitara de una respuesta pues, con más en profundidad, nos comprometemos a enviarle esa respuesta al correo electrónico que nos han facilitado en su registro. También saben que pueden utilizar este chat durante toda la presentación, o sea, no hace falta que ustedes esperen a finalizar para escribir estas consultas y Irene al finalizar pues las responderá todas. Vamos a dejar un par de minutitos de cortesía para esperar a que todos los inscritos pues terminen de conectarse y sin más, y reiterando nuestro agradecimiento por el tiempo que nos dedican, espero volver a encontrarles en próximas convocatorias que, como saben, pueden encontrar en la sección de formación de nuestra página web www.pearsonclinical.es. Un saludo, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Mi nombre es Irene González. Gracias, Patricia, por tu presentación. Soy Sales Consulta de Pearson Clinical y bueno, pues voy a ser la persona encargada de intentar transmitiros las características técnicas de la WNV. Lo primero de todo, volver a agradecerles en nombre de Pearson Clinical y en el mío propio su interés y asistencia a este webinar en el que, bueno, como les comentaba, que les voy a transmitir las características fundamentales de la herramienta. Como iremos viendo, podremos evaluar el desarrollo cognitivo de niños desde los 5 años hasta los 21 años con 11, ya que disponemos de baremos de este instrumento para este amplio rango de edad. La WNV, como muy bien comentaba Patricia, pertenece a la familia Wechsler, dentro de los instrumentos que tenemos para evaluar ese desarrollo cognitivo. Les vuelvo a recordar que todos los asistentes estáis en modo escucha. Posteriormente os enviaremos un enlace a esta presentación para que contéis con ella. De todas formas, también se colgará en nuestra página web. Y volverles a decir que si les surge alguna pregunta, las pueden ir comentando dentro de este chat y al finalizar, pues intentaremos darle solución. Si no hubiera tiempo, pues me comprometo a contestarles al correo electrónico con el que se han registrado en este webinar para dar una respuesta. La WNV está indicada para ser usada con población con diferentes dificultades. Entre estas está indicada para ser usada con población con dificultades en la audición o población sorda. Luego profundizaremos a lo largo del webinar un poquito más en el tipo de población que puede serle de gran utilidad valorar el desarrollo cognitivo con este instrumento. Hemos querido, a través de este webinar, hacer visible y mostrar nuestro apoyo a la población
la población sorda, especialmente hoy, día 23 de septiembre, ya que estamos celebrando el Día Internacional de las Personas Sordas, y de esta forma, bueno, pues ponemos nuestro pequeño grano de arena en esta celebración. ¿Por qué es importante una herramienta de este tipo? Pues principalmente porque debemos utilizar herramientas de evaluación que nos ayuden a hacer un diagnóstico lo más ajustado posible a la población con la que estamos trabajando. Antes de contar con esta prueba, ¿no?, podríamos estar evaluando el desarrollo cognitivo con pruebas en las que interfería o utilizábamos el lenguaje como medio de comunicación, ya sea el lenguaje expresivo o el lenguaje receptivo o el comprensivo. También lo iremos viendo a lo largo de la misma. Aquí tenemos el índice general de lo que va, como he estructurado lo que es el webinar, ¿vale? Veremos un poco una introducción breve de la herramienta, la estructura de la misma, un aspecto muy importante de este instrumento, que es la innovación que tiene en su aplicación. Veremos cómo aplicamos estas pruebas, ¿no?, y su corrección, la adaptación española, datos de fiabilidad y validez, y por último, a modo de resumen, pues una serie de conclusiones. Lo primero de todo, veis en el margen superior derecho un stick en verde. Este stick significa que ha sido una prueba valorada por la comisión de test del Consejo Superior de la Psicología. Ha sido evaluado por un panel de expertos, en el cual, bueno, pues emiten un informe que es totalmente público y podéis acceder a él dentro de la página web del Consejo Superior de la Psicología. En él, pues podemos ver, pues, estudios de la fiabilidad, de la validez, de la estructura en sí, de los ítems, etcétera. A modo introductorio, podemos decir que, bueno, ¿qué mide la WNV? Bueno, el principal propósito de esta escala no verbal de la aptitud intelectual de Wechsler es ofrecer una medida no verbal de la inteligencia general. Según Wechsler, las pruebas son diferentes medidas de la inteligencia y no medidas de diferentes tipos de inteligencia. La WNV mide igualmente esa aptitud intelectual general, ese factor G, que podemos medir con otras escalas de esta familia, ¿no?, de la familia Wechsler, ya sea la WIS 5 para los niños, la WISE 4 para los adultos o la WIPSI para preescolar y primaria. Pero en este caso lo vamos a valorar a través de pruebas que son completamente no verbales. Es decir, no tenemos que comunicarnos oralmente en ningún momento con el sujeto, sino que vamos a utilizar una serie de consignas pictóricas o de cómics que nos van a ayudar en esa comunicación con el niño, con el adolescente o con el adulto joven que estemos evaluando. Por lo que no hace falta que se tenga ese requerimiento del lenguaje, ni el lenguaje expresivo, ni el lenguaje receptivo, para poder llevar a cabo la evaluación, esta valoración. No vamos a evaluar la inteligencia no verbal, sino que estamos evaluando el mismo tipo de inteligencia, como hemos dicho anteriormente, que podemos estar valorando con la WIS, con la WISE o con la WIPSI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es un test que solamente utiliza una tarea, puede limitar la evaluación a un solo tipo de razonamiento, ¿no? Es importante que las escalas agrupen distintas tareas y que además estas sean diferentes entre sí. La WNV tiene demandas muy diferentes. Algunas pruebas pues requieren gran aptitud visoespacial, otras habilidad para utilizar lápiz y papel, otra para recordar información secuenciada, etcétera. No tiene ningún tipo de contenido verbal, como venimos comentando, no requiere que el niño hable en ningún momento, por lo tanto no requiere ese lenguaje expresivo, ¿no?, y el lenguaje receptivo para utilizar estas consignas pictóricas que es la que vamos a utilizar para comunicarnos con el niño. Cuando hablo niño, pues lo generalizo también al adolescente y al adulto joven, ya que, bueno, ya lo veremos después en la ficha técnica, lo podemos aplicar hasta los 21 años con 11 meses, como decíamos, que contamos con baremos. Esta es la parte que llamamos de innovación, ¿no? Ya que es una escala que cuenta con una escala que cuente con este tipo de aplicación es totalmente nueva, es totalmente novedosa. ¿Para quién está pensada esta herramienta? ¿Con quién? ¿Con qué población podemos utilizarla? Bueno, en un primer momento, los inmigrantes fue el primer grupo de población con el que
en el que se pensó para poder utilizar estas herramientas. Sí es cierto que cada vez los flujos migratorios son más numerosos, hay más personas que se trasladan de su país de origen a otros países, que pueden tener distinto idioma, distinta cultura, etcétera. Pero después se vio que también se podía extrapolar esta utilización a otro tipo de población, ¿no? Que podrían tener limitaciones en la comunicación. Por ejemplo, niños con TEL, ¿no? Con trastornos específicos del lenguaje, que ya sabemos que lo conforman un grupo muy amplio y heterogéneo, ¿no? Desde niños que tardan más en comenzar a hablar o que dejan de hablar en un momento determinado, que hablan mal, bueno, pueden tener trastornos mixtos del lenguaje, en el lenguaje receptivo, etcétera. Y bueno, y en muchas ocasiones es necesario evaluar esa aptitud intelectual para ver si, aparte de ese problema o ese trastorno en el lenguaje, puedan tener alguna discapacidad intelectual. Otro grupo de interés es la población con problemas en la audición o niños sordos y bueno, y necesitan una valoración de su desarrollo cognitivo para a lo mejor solicitar o tener una escolarización más específica o no, ¿no? Más especial o no. Y dependerá de esta valoración cognitiva este tipo de escolarización. Otro grupo que también puede beneficiarse de una evaluación no verbal como esta son los niños con trastorno del desarrollo, ¿no? Que constituyen también un panorama muy heterogéneo y en el que el autismo tiene un papel protagonista, dadas sus propias características y peculiaridades. Pero sí es cierto que estos son los grupos que podemos llamar diana, ¿no? Los que más se pueden ver beneficiados con este tipo de aplicación, ¿no? Con esta aplicación novedosa a través de pictogramas y pantomimas, también lo podemos utilizar con otro tipo de población, con niños con retraso mental moderado, ¿no? Que se pueden fatigar más rápido o que no tienen problemas en esa comunicación, pero bueno, nos podemos apoyar en esta brevedad para lo que es la evaluación del desarrollo cognitivo, o también lo podemos utilizar en aquellos momentos en que, bueno, que por falta de tiempo no podemos aplicar una WIS, por ejemplo, porque nos va a requerir más tiempo, o bien porque la podemos utilizar en el sentido a la hora de realizar un retest. Hemos valorado a un niño con anterioridad con la WIS 5 y, bueno, no ha pasado ese tiempo suficiente como para podérselo volver a aplicar y tenemos que recurrir a otro instrumento. Lo comentaba que eso que también nos puede servir a la hora de hacer un retest, ¿no? A ver si esto avanza. Vamos teniendo problemas. No sé qué ha pasado. Un momentito, por favor. Ahora quiere avanzar. ¿Por qué era necesaria este formato innovador, ¿no? Que nos aporta la WNV? Bueno, pues va destinado principalmente, como ya venimos diciendo, que este formato innovador va destinado a la población que tiene problemas en la comunicación, ¿no? Que no tiene que tener problemas necesariamente cognitivos. Y bueno, son niños que a lo mejor tienen una menor tolerancia, se cansan antes y por tanto necesitamos hacer una valoración de una forma más breve. Los test verbales o no verbales, ¿no? Hasta la fecha no eran suficientes o no respetaban ciertos colectivos, ¿no? Por ejemplo, contamos con las matrices de Raven, que últimamente hemos publicado su última versión, Raven 2, que no sé si la conoceréis, habéis tenido ya oportunidad de conocerla. Bueno, pues incorpora múltiples mejoras desde los baremos que son totalmente actualizados, que es lo más importante, ¿no? En una prueba de inteligencia tener baremos actualizados es fundamental. Y también bueno, pues tiene también solamente un cuadernillo, ya no tiene 3 cuadernillos diferentes dependiendo de la edad de aplicación, todas las matrices vienen a color, tenemos la posibilidad también de aplicarlo en formato online, que a lo mejor es un formato motivador para los niños, ¿no? Para los chavales y bueno, y también en el formato online o digital, bueno, pues se basa en la teoría de respuesta al ítem y bueno, proceden las matrices de un gran banco de ítems en el cual vamos a tener múltiples combinaciones a la hora de aplicar la herramienta. Continuamos con la WNV que me he ido a hablaros de la Raven 2. ¿Cuál es la estructura y la organización de la herramienta? Bueno,
Como ficha técnica así un poquito general, vemos que es una aplicación individual como cualquier escala de Wechsler, ya que vamos a utilizar pues distintos materiales, cuadernos de estímulo, el cuaderno de anotación o el cuaderno a lo mejor para registrar algún tipo de las tareas que están dentro de la estructura. La evaluación, como ya hemos dicho, de esa aptitud intelectual mediante pruebas de aplicación no verbal. La edad de aplicación, contamos baremos de este instrumento desde los 5 años hasta los 21 años con 11. El tiempo de aplicación va a ser variable, va a depender del formato que hayamos escogido en su aplicación. Puede ser de 4 pruebas, que nos puede llevar unos 45 minutos, o bien un formato de 2 pruebas, que en apenas 20 minutos podemos tener una primera valoración. ¿Qué nos va a decidir a escoger un formato u otro? Bueno, pues nosotros siempre vamos a recomendar, es preferible ese examen completo con las 4 pruebas, pero cuestión de tiempo de nuevo, al ser más breve el formato de 2 pruebas nos puede hacer decidirnos por esta forma, o bien las propias características del sujeto que hemos evaluado, ¿no? Ya veremos después en la composición de las distintas tareas, pues puede haber en el formato de 4 pruebas algunas pruebas que interfiere más esa motricidad o esa motricidad fina. Si estamos evaluando a niños que tienen dificultades en esta psicomotricidad, pues puede estar interfiriendo este aspecto en lo que es la valoración del desarrollo cognitivo. La muestra de tipificación es una muestra representativa de la población española, compuesta por 715 sujetos, que después veremos también las distintas en qué se estratificó esta muestra. Y después tenemos como opciones de corrección una corrección manual tradicional. Bueno, pues obtenemos esas puntuaciones directas a través de los ítems que son puntuados como correctos, transformamos con las tablas que vienen en el manual, o bien disponemos de un software de uso ilimitado que nos va a facilitar o nos va a ayudar a esta corrección. La estructura general de la herramienta, como podemos ver, tenemos 2 grandes grupos, desde los 5 años hasta los 7 años con 11 y desde los 8 años hasta los 21 años con 11. Y tenemos el formato de 4 pruebas o de 2 pruebas. Vemos que tanto las pruebas de matrices como claves son comunes en el formato de 4 pruebas en todos los tramos de edad. Igualmente en el formato de 2 pruebas es común la prueba de matrices. Van cambiando, bueno, pues cambia rompecabezas y reconocimiento en el primer tramo de 5 a 7 años con 11, y memoria espacial y historieta la vamos a utilizar en el formato de 4 pruebas de 8 años a 21 con 11. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos vamos adaptando también a ese propio desarrollo evolutivo, ¿no?, que puedan tener los niños. Y bueno, pues a lo mejor es demasiado infantil evaluar a un niño de 15 años con las piezas de rompecabezas que componen esta prueba, y entonces, bueno, pues hay otro tipo de pruebas para adaptarnos a este desarrollo evolutivo propio de los niños más mayores. Como les comentaba después, bueno, tenemos el formato de las 2 pruebas, que vemos que matrices son comunes en los 2 tramos de edad. Aquí tenemos la estructura general de 4 pruebas, en esa escala total, ¿no? Y vemos cómo le pueden corresponder, bueno, pues según la WIS 5, los índices de la WIS 5, teniendo en cuenta la teoría de la CTH. La CTHC. La matriz puede ser ese razonamiento fluido, el reconocimiento de memoria espacial nos da una información de esa memoria de trabajo, la prueba de claves, esa velocidad de procesamiento, y la prueba de rompecabezas y historietas nos va a dar información, o podemos decir que corresponde al índice visoespacial. Igualmente, en el formato de 2 pruebas tenemos esa escala total, matrices, ese razonamiento fluido, y reconocimiento y memoria espacial, que nos va a dar información de esa memoria de trabajo. En cuanto a los materiales, ¿qué materiales componen el juego completo? Bueno, pues el juego completo tiene diversos materiales. Vemos que tenemos el manual de aplicación y de interpretación, tenemos el tablero para la prueba de memoria espacial, tenemos las tarjetas, son 15 juegos de tarjetas para la prueba de historietas, tenemos distintos puzzles para la prueba de puzzles, ¿vale?, para el tramo de edad más pequeñitos. Tenemos nuestro cuaderno de elementos, en el cual, por ejemplo, vienen las matrices, los cuadernos de anotación, los cuadernos de clave, donde el sujeto va a ir contestando también a esta tarea. Y bueno, y aquí tenemos el CD, ¿no?, que ya hemos dicho anteriormente que es optativo y que nos va a permitir hacer esa corrección de modo informatizado, y el cual tiene un uso ilimitado.
Vamos a meternos un poquito, vamos a explicar un poquito lo que es la innovación en esta aplicación, ¿no? Cómo vamos a utilizar estos pictogramas y estas pantomimas para comunicarnos con el niño, con el adolescente o con el adulto joven que tenemos delante. Vamos a utilizar, como hemos dicho, esas consignas pictóricas, ¿no? El manual nos va a decir en todo momento cómo tenemos que ir situando el cuaderno de estímulo, dónde se tiene que situar el sujeto o el que estamos evaluando y cómo nosotros como evaluadores nos vamos a situar también. Vemos que, bueno, en este caso, ¿no? Nos dice que el cuaderno de estímulo lo tenemos que colocar con la espiral hacia el niño, ¿no? Y lo debemos de abrir por la página de consignas de matrices. Vamos a utilizar la forma de matrices como ejemplo, ¿no? Para enseñaros las diferentes consignas pictóricas y, bueno, y la forma de irle transmitiendo las instrucciones al niño, al adolescente y hasta adulto joven que estamos evaluando. A continuación, señalaremos lentamente cada imagen de la consigna empezando por la izquierda y yendo hacia la derecha. Para cada imagen observaremos muy bien al niño para darnos cuenta si nos sigue, si está distraído, si está entendiendo la tarea que va a realizar, sobre todo para asegurarnos que efectivamente lo está entendiendo. A continuación, dejaremos un tiempo suficiente para que el niño asimile, ¿no? Para que, bueno, hasta un minuto, ¿no? Si fuera necesario, y señalaremos la primera consigna y después señalaremos la parte superior del ítem de demostración. Posteriormente, señalaremos la segunda imagen de la consigna y recorreremos con la mano las distintas opciones de respuesta, siguiendo el orden numérico en el que están presentados los diferentes estímulos. Posteriormente, señalaremos la tercera imagen de la consigna y señalaremos ese signo interrogante, ¿no? De la matriz y recorreremos con la mano esas opciones de respuesta y miraremos al niño. Bueno, pues sobre todo para darnos cuenta que el niño nos va siguiendo, que el niño va entendiendo lo que le queremos estar diciendo. Estos son los movimientos que vamos a realizar a lo largo de la aplicación, el de señalar y el de recorrer con la mano. El manual nos permite recurrir a una serie de consignas verbales cuando vemos que el niño no ha entendido la tarea que tiene que realizar. ¿Por qué es tan importante estar seguros que el niño entiende todo esto? ¿Entiende la tarea que tiene que realizar? Bueno, pues súper importante porque cuando empecemos a presentar los estímulos que realmente están ya puntuando, ¿vale? Una puntuación de 0 porque no ha sido capaz de hacerlo, pues que sea efectivamente porque no tiene esa capacidad y no porque no haya entendido la tarea. De ahí la importancia de que estemos totalmente seguros de que el niño entiende la tarea que tiene que realizar. Entonces, como les decía, el propio manual nos permite realizar una serie de consignas verbales, nos indica una serie de consignas que vienen en 6 idiomas diferentes, en español, portugués, francés, inglés, chino y alemán. Esto también nos va a ayudar en un momento determinado si estamos trabajando con una población que tiene desconocimiento del castellano, ¿no? Del español. Y entonces el manual nos dice que le animaremos, ¿no? Que si parece que no lo ha entendido, lo vamos a animar diciendo el cuál de estas, recorriendo con la mano de las opciones de respuesta, siguiendo el orden numérico, va aquí y señalaremos el interrogante. Si aún así vemos que el niño no nos termina de entender, no termina de entender la tarea a realizar, el propio manual nos dice que podemos recurrir a una serie de ayuda complementaria, ¿no? Pues nos lo deja también al juicio clínico de nosotros mismos, de nosotros como evaluadores, ¿no? Podremos volver a acudir a esas consignas pictóricas, podemos hacer incluso una demostración o decir algo más o añadir algo más, dar la respuesta correcta a los ítems de demostración y de ejemplo para ver si así es más sencillo que nos entiendan. Y como les decía anteriormente, el objetivo de todas estas ayudas complementarias es que tengamos esa total certeza de que el niño ha entendido la tarea a realizar, para que cuando empecemos a utilizar, a aplicar esos ítems que les van a puntuar, pues que realmente si puntúan como 0 es porque no dispone de la capacidad y no porque no haya entendido la tarea.
Esto es importante en esta herramienta y en cualquier otra prueba de evaluación, otro instrumento que estemos. En cuanto a la aplicación de las pruebas, corrección y puntuación, vamos a empezar pues recordando esas reglas de aplicación, ¿no?, que vienen en las escalas Wessler, también la WNV cuenta con ellas, que bueno, pues son esas de comienzo, de retorno y de terminación, ¿no? El objetivo es que, bueno, pues no ir demorando, ¿no? Pues ir demorando la finalización de la herramienta. Si vemos que llevan una serie de ítems seguidos que va dando, que no los contesta bien, pues podremos terminar y no tener que pasar todos los ítems. Esto también nos va a ayudar a mantener esa motivación, ¿no?, en el niño que estamos evaluando, porque si constantemente empieza a tener fallos, esto lo que va a provocar es que se desmotive totalmente en lo que es en el desarrollo de la evaluación, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que lo vamos a usar nosotros como apoyo para nuestros test, que veíamos que era común en los dos tramos de edad y además se aplica en el formato de 4 pruebas y en el formato de 2 pruebas, pues bueno, pues requiere que el sujeto descubra cómo diferentes formas y elementos geométricos se interrelacionan a través del espacio o se organizan lógicamente y que seleccione la opción que completa la relación entre las partes, ¿no? Los ítems están formados por diferentes figuras geométricas, como pueden ser cuadrados, círculos o triángulos, y también presentan diferentes colores, ya sea negro, amarillo, blanco o azul o verde. Como les decía, se aplica a todos los sujetos, desde los 5 años hasta los 21 años. Con 11, como veis, nos coge todo un amplio rango de edad, toda la educación obligatoria, incluso adultos jóvenes que ya han comenzado sus carreras universitarias, por ejemplo. Se ha demostrado que Matriz es una buena medida de esa aptitud intelectual general, ¿no? Vamos a evaluar, como veíamos antes en la diapositiva de la estructura, ese razonamiento fluido, ¿no? Como ejemplo, ¿no?, vemos aquí cómo vamos señalando la primera matriz, como decíamos antes, la segunda consigna y la tercera consigna pictórica. Después señalamos la primera consigna pictórica y la matriz de datos. A continuación, la segunda consigna pictórica y recorremos con las manos en el sentido ascendente numéricamente hablando de cómo están presentados los ítems, los estímulos. Y a continuación señalamos la tercera consigna pictórica y ese interrogante. Volvemos a recorrer con la mano y volvemos a señalar ese interrogante para que el niño se dé cuenta que lo que nosotros le estamos pidiendo es la respuesta a ese interrogante. ¿Que vemos que el niño no nos ha entendido? Pues podemos recurrir a ese apoyo, ¿no?, a ese apoyo verbal que nos permite el manual. ¿Cuál de estas va aquí? Siempre utilizando pues nuestro idioma en este caso. ¿Que vemos que no? Podemos recurrir a otra serie de consignas. Recurrimos de nuevo a esa matriz de datos, hemos recorrido las opciones, la matriz de otra forma y volvemos a señalar las distintas opciones y señalamos esa opción correcta para que el niño nos entienda. En cuanto a la prueba de claves, que bueno, pues es otra de las pruebas que componen la herramienta, bueno, vemos que en todas de ellas, en el manual, nos aparece el nombre de la prueba, de la tarea, de la prueba en sí, ¿no?, esas reglas de comienzo, ¿no?, dependiendo de los tramos de edad en la que vamos a aplicar, si existe o no esa regla de retorno y la regla de terminación. La prueba de clave va a necesitar ese manual de aplicación y corrección, también un cuadernillo de estímulos y el cuaderno de anotación, el cuadernillo de respuesta de claves, un lápiz, el cronómetro y la plantilla de corrección aire, dependiendo de la edad del niño, del adolescente o adulto joven, vamos a utilizar una u otra. Como decía, pues vamos a tener que utilizar ese cronómetro ya que es una prueba que requiere tiempo. La prueba claves requiere que el sujeto copie en 120 segundos una serie de símbolos que aparecen emparejados cada uno a una figura geométrica o a un número, de acuerdo con una clave. Claves, como decía, se compone de dos partes, A y B. Consisten en la misma tarea, pero su contenido es diferente, es distinto. Claves A se aplica en niños de 5 años hasta 7 años con 11. El sujeto ha de emparejar un símbolo simple, como puede ser un guión, un arco, con una figura reconocible, como una estrella, un círculo, etc. Los 5 símbolos y las 5 figuras son únicos.
Es decir, no representa a lo mejor una de ellas una rotación, por ejemplo, ni hay similitudes aparentes entre los pares de símbolos y las figuras. En cambio, en claves B, que la utilizamos para sujetos desde los 8 años hasta los 21 años con 11, el sujeto debe emparejar un número de 1 a 9, ¿no? Con un símbolo simple, que también puede ser un guión o un arco. Pero 3 de estos 9 símbolos son rotaciones de uno de los otros símbolos. Claves se aplica solo como parte de la forma 4 para ambos grupos de edad. Y no consta, no participa en el formato de 2 pruebas, ¿no? En ninguno de los 2 grupos. Con esta prueba estamos evaluando esa velocidad de procesamiento, ¿no? Tenemos la prueba de rompecabezas. Como vemos, también se aplica en el primer tramo de edad, de 5 años hasta los 7 años con 11. Tenemos nuestra regla de retorno y la regla de terminación. Nuevamente, es una prueba que requiere tiempo y vamos a utilizar en nuestro manual de aplicación, el cuaderno de estímulos, cuadernillo de anotación, que iremos registrando todas las respuestas que va dando el sujeto, nuestro cronómetro y, por supuesto, pues los puzzles, ¿no? Que es de los que se componen esta prueba de rompecabezas. Rompecabezas pues requiere que el sujeto una adecuadamente las puzzles para formar un objeto o una figura totalmente reconocible. La cantidad de piezas puede variar de un ítem a otro, desde las 2 piezas hasta 8 piezas, ¿no? Bueno, pues como sabemos y todo nos vendrá a la mente, pues la prueba de rompecabezas de la UIPSE 4, ¿no? Es una prueba clásica de las escalas Wheeler, ¿no? Y forma parte del formato de 4 pruebas para el grupo de edad de 4 a 7 años con 11. El manual también nos indica cómo tenemos que presentar las distintas partes de ese puzzle, ¿vale? Cómo se la tenemos que presentar al sujeto. La prueba de reconocimiento requiere que el sujeto, tras observar un estímulo durante 3 segundos, de nuevo necesitamos ese cronómetro para poder aplicar la herramienta, tiene que identificar la figura que ha visto entre 4 o 5 opciones de respuesta que le estamos facilitando. Los estímulos son figuras geométricas, que pueden ser un cuadrado, círculos, etcétera. Y los colores son diferentes, color negro, blanco, amarillo, azul o verde. En la prueba de reconocimiento está presente en la forma de 4 pruebas y en la forma de 2 pruebas para los sujetos desde los 5 años hasta los 7 años con 11. Y bueno, es una muy buena medida de la valoración de la actitud intelectual, ¿no? Que se puede interpretar como un índice de la memoria inmediata, ¿no? A partir de estímulos visoespaciales. A continuación le enseñamos el estímulo, le presentamos, recorremos con las manos las diferentes opciones de respuesta y la niña nos tiene que señalar cuál es el estímulo que le habíamos presentado en un primer momento. Le señalamos el estímulo y le vamos presentando las distintas consignas pictóricas de la serie, ¿no? En este caso del ítem de demostración. Recorremos con la mano y la niña nos tiene que contestar con el estímulo que le habíamos presentado en un primer momento. A continuación tenemos la prueba de memoria espacial. Aquí vamos a utilizar ese tablero que veíamos en el bodegón, ¿vale? Que tenemos aquí también representado. Lo vamos a utilizar en el segundo tramo de edad, desde los 8 años hasta los 21 años con 11. Tenemos baremos para esta tarea. No tenemos ninguna regla de retorno y tenemos también nuestra regla de terminación. Aquí la tarea consiste en dos tareas fundamentalmente. En primer lugar, el examinador va a señalar unos cubos que están adheridos a un tablero, que lo vemos aquí, al ritmo de 1 por segundo. Y el sujeto debe señalar los mismos cubos en el mismo orden. En segundo lugar, el examinador va a señalar unos cubos y el sujeto debe señalar los mismos cubos, pero en orden inverso. Son las dos tareas de las que se compone esta prueba. Con esta prueba pues vamos a evaluar esa memoria espacial, ¿no? Y está presente esa memoria de trabajo, esa memoria más de trabajo, ese índice de memoria de trabajo por ejemplo, de la WIS 5. Y está presente en la forma de 4 pruebas y en la de 2 para los sujetos de 8 a 21 años con 11, perdón.
El examinador le va enseñando un cubo bueno, pues al ritmo de un cubo por segundo. Le señala el segundo y la niña tiene que volver a repetir lo mismo. La prueba de historietas, como vemos, también la aplicamos en el segundo tramo de edad, de 8 años a 21 años con 11. No existe ninguna regla de retorno y sí tenemos nuestra regla de terminación. También vamos a utilizar un cronómetro. Existen 15 grupos de tarjetas diferentes para la prueba de historietas. Y bueno, pues vamos a utilizar nuevamente nuestro manual de aplicación y corrección, el cuaderno de estímulo, etc. La prueba de historieta requiere que el sujeto ordene una serie de tarjetas presentadas en un orden determinado, de forma que haga, ¿no?, que componga una historia con sentido. Está presente dentro del formato de 4 pruebas, como decíamos, en el rango de edad de 8 a 21 años por hombre. Le presentaremos el ítem de demostración. Vemos que existe una primera tarjeta con una casa ya que está a la mitad construida, una que está en sus inicios y una que está totalmente construida. Y entonces el niño no tendrá que ordenar para darle sentido a esta historia. Le presentamos las distintas consignas y el niño, las tarjetas de estímulo, le recorremos con la mano y el niño tiene que ordenarlas, ¿no?, para darle sentido tal y como aparece aquí en la consigna. En cuanto a la forma de corrección, bueno, pues tenemos, como os comentaba anteriormente, tenemos la opción de la opción tradicional, ¿no?, la forma manual, que bueno, pues obtenemos nuestras puntuaciones directas a través de los ítems contestados de forma correcta y transformamos con las tablas que dispone el manual de la herramienta. Pero también disponemos de ese software de corrección que tiene un uso ilimitado, no va a requerir recargas, solamente puede estar instalado en un ordenador a la vez y no precisa conexión a internet, ¿vale? Entonces podemos corregir desde cualquier sitio, incluso que no haya buena conexión wifi y todo eso, bueno, pues podemos corregir porque está instalado en nuestro ordenador. Tenéis un modelo de informe en nuestra página web, página web que también os animo a que visitéis de vez en cuando. Últimamente la hemos cambiado y es mucho más bonita, mucho más amigable, es mucho más fácil navegar por ella. Y bueno, nuestra página web que todos conoceréis, www.pearsonclinical.es. Y bueno, como os decía, os animo a que entréis. ¿Por qué? Porque bueno, pues vamos colgando diferente contenido técnico de diferentes herramientas o algún caso práctico o algún caso práctico que no solamente a lo mejor de una herramienta solo, sino que a lo mejor de 3 herramientas diferentes, o bueno, pues vamos anunciando también algunas campañas, o anunciamos también pues los webinars, ¿no? Y también os animo a través de la página web que os inscribáis en nuestra newsletter. ¿Por qué? Porque bueno, pues en al inscribiros os vais a estar totalmente actualizado, ¿no?, de todas las acciones que vayamos poniendo en marcha. A la hora de registraros os va a preguntar si os dedicáis más a niños o adultos, si os dedicáis más a la clínica o al ámbito escolar. Entonces, a la hora de enviar esa información, siempre vamos a tener en cuenta vuestro campo profesional para que os llegue esa información que más os pueda interesar. Porque si os dedicáis a niños, pues no os vamos a enviar a priori información sobre los adultos, ¿no?, sobre herramientas nuevas para aplicar en adultos. La fase de adaptación española. Como podéis ver, vemos ahí nuestro territorio nacional, ¿no?, y veis que en cada una de las normas hay distintos puntos en verde. Estos puntos en verde significa que son los psicólogos que nos ayudaron en esta fase de adaptación y se dedicaron a esa recogida de muestras que necesitamos para validar, ¿no?, para adaptar una herramienta. Cuando veis que alguna provincia a lo mejor no tiene ningún punto en verde, no significa que no tengamos datos de esa zona en concreto, sino que a lo mejor un aplicador que está más cercano pues se ha encargado, ¿no?, de recoger esa muestra de provincias más cercanas. Como os comentaba, cuando veíamos esa ficha técnica, la adaptación está hecha sobre 715 casos. Nos ayudaron 32 psicólogos diferentes, ¿vale?, a la recogida de muestras y bueno, nosotros es muy importante a la hora de adaptar una herramienta el tamaño de la muestra, pero más importante aún es
bueno, que esa muestra sea representativa de la población, ¿no? En este caso de la población española, porque bueno, podemos tener una muestra muy grande de 2.000, 3.000, 5.000 casos, pero si todos proceden de la zona de Galicia, pues bueno, pues no es representativa de toda la población española. Nosotros cuando adaptamos una herramienta recurrimos a los datos que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística y tendemos a que, bueno, que los datos que nosotros vamos a utilizar se equiparen, ¿no?, a los datos que nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística. Veis que hay dos barritas, una más oscura que se refiere a la muestra y otra más clarita que se refiere al censo, ¿no?, al censo aportado. En este caso de la WNV se estratificó la muestra según la población, si era urbana, intermedia o rural, según los estudios de los padres, el sexo, varón o mujer, o bien la región de procedencia de la zona norte, sur, este o la zona centro. Como veis, si el Instituto Nacional de Estadística nos decía que un 68% procede de la zona urbana, nuestra muestra, ese 68,3%, pertenece también de esa zona urbana. En cuanto a datos de fiabilidad, bueno, comentaros que vemos que tenemos la fiabilidad es muy buena, ¿no? Podemos considerar que hay una fiabilidad excelente a partir de punto 85 y vemos que, bueno, pues que esas puntuaciones de 4 pruebas es de punto 89 y de 2 pruebas es de punto 88, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que tiene una fiabilidad en cuanto a esa consistencia interna muy buena esta herramienta. En cuanto a los datos de validez, hay estudios, ¿no?, relacionados con otras medidas, en este caso con la WIS 4, la WIS 3 y la WIS 3. Bueno, eran las pruebas que estaban adaptadas, que estaban publicadas en ese momento en que se adaptó la WNV, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues los datos se refieren a estas herramientas, más otras herramientas que, bueno, que no están adaptadas a la población española. Vemos a modo de ejemplo, ¿no?, como esa media, ¿no?, de tanto de la escala total de 4 puntos y el formato de dos pruebas, de 4 pruebas y de 2 pruebas, se asemeja a esa media, ¿vale? Que bueno, que son bastante similares, ¿no? Lo que nos va a decir es que la WNV puede ser de muy buena utilidad cuando necesitamos pasar un retest, por ejemplo, a otros niños que hemos aplicado la WIS con anterioridad y no ha pasado ese tiempo suficiente para poder volver a aplicar el instrumento. En el manual también dispone de diferentes estudios con grupos especiales, con grupos de alta capacidad, de retraso mental leve, retraso mental moderado, trastorno del lenguaje y escritura, trastorno del lenguaje, sin dominio de la lengua, sordera o dificultades de la audición. En estos estudios, ¿no?, estos estudios con los grupos especiales no nos van a servir a nivel diagnóstico porque están hechos con un pequeño número más pequeño, ¿no?, de casos, pero sí nos van a aportar mucha información de la forma de actuar de este tipo de población con respecto al instrumento. A modo de ejemplo, os pongo aquí un cuadrante, ¿va?, y he señalado, bueno, pues el tema, como decíamos al inicio, pues dando nuestro apoyo o aportando ese granito de arena que estamos en el Día Internacional de las Personas Sordas, hoy día 23 de septiembre, pues vemos esa discapacidad auditiva, ¿vale? Como el grupo control y la media de grupo, pues tienen medias muy parecidas. Y ya a modo de conclusiones, para ir finalizando, comentaros que, bueno, pues efectivamente el análisis de contenido y esa estructura interna, ¿no?, apoya la validez de las pruebas de la WNV como una medida de la aptitud intelectual general, ¿no?, mediante pruebas completamente no verbales. Los estudios de relación con otras medidas y con los grupos especiales, ¿no?, apoyan la validez y la utilidad clínica de la WNV. La introducción de estas innovadoras consignas pictóricas, ¿no?, unidas a ese contenido no verbal de las tareas, la convierten en una herramienta ideal para evaluar la actitud intelectual en poblaciones que difieren en aspectos lingüísticos, educativos, culturales, socioeconómicos, o bien que presentan otros condicionantes que limitan esa comunicación, ¿no?, que no nos permite aplicar otro tipo de herramientas.
Y ya el desarrollo de la escala, bueno, pues atiende a estas necesidades de estos grupos especiales, realizando pues una evaluación más justa y ecuánime para los grupos de población de diverso tipo, ¿no? Y nos va a permitir obtener una medida de la inteligencia bueno, nos va a permitir evaluar esos diversos trastornos típicos de la edad escolar, ¿no? Descartando pues, una posible discapacidad intelectual y nos va a ayudar bueno, pues, a saber a tomar decisiones para saber por dónde ir y por dónde intervenir. Bueno, pues sin más, creo que os he transmitido, he intentado transmitir las características más fundamentales de la herramienta. Voy a ver ahora las preguntas, a ver si hay alguna pregunta que pueda contestar sobre la marcha, ¿vale? Y para darle una respuesta, sino ya que os comentaba anteriormente, pues a través del correo electrónico con el que os habéis registrado en el webinar os daría una solución, ¿vale? Y de todas formas ahí tenéis en la pantalla mi correo electrónico porque por si con posterioridad, porque volváis a ver el vídeo, la grabación o cualquier cosa o veáis algún artículo, o veáis algún caso práctico o algo sobre la herramienta, me podáis escribir para cualquier duda que os pudiera surgir. Pues nada, pues un saludo y de nuevo muchísimas gracias por su asistencia.